Este se dividía en dos categorías: los fármacos abortivos de crisis migrañosas y los fármacos profilácticos. Y bueno, para hacer énfasis, los fármacos abortivos contra la migraña se utilizan para la migraña episódica, ya sea con aura o sin aura. Y los fármacos profilácticos se utilizan para el tratamiento de la migraña crónica. ¿Sale? Vamos a revisarlos por categorías, así como se los acabo de plantear. Los fármacos abortivos incluyen a los triptanes, que son los fármacos más utilizados para el tratamiento de la migraña. Y después vamos a revisar algunos como la ergotamina, los AINES y los titanes, que relativamente son fármacos de reciente introducción para el tratamiento de los episodios de migraña. ¿Y los antagonistas del CGRP? Bueno, también los antagonistas del receptor al péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Eso los puse en un apartado junto con los anticuerpos monoclonales. Bueno, aquí también estarían los gepantes. Los vamos a revisar más adelante. Estos triptanes son como les menciono, el grupo de fármacos más utilizados para el tratamiento de la migraña. Estos fármacos son agonistas del receptor 5-HT1B, 1D y 1F. El sumatriptan, que es el fármaco que está aquí en el centro de la diapositiva, es el fármaco prototipo de esta familia de fármacos. Si ustedes observan, en las estructuras de todos estos fármacos viene incluida el núcleo base de la serotonina. Entonces, por esta razón pueden interaccionar con el receptor, bueno, en este caso con los receptores 5-HT1B, 1D y 1F. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Estos fármacos interaccionan en las neuronas del trigémino, del ganglio trigémino, y van a activar los receptores en estas zonas que muestro en la diapositiva. Este sería el vaso de la meninge, y como lo revisamos en diapositivas anteriores, estos vasos están inervados por el nervio trigeminal. Cuando se estimula este nervio, induce la liberación de factores inflamatorios y péptidos que están asociados a la inflamación y al dolor, como la neurocinina A, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Como observan aquí en el esquema, los receptores 5-HT1B se expresan de forma presináptica y se expresan en los pies terminales de esta neurona trigeminal. Entonces, si se estimulan por un receptor, por un fármaco agonista 5-HT1B, como los triptanes, si están acoplados a una proteína GI, esta activación en este pie terminal reducirían la liberación de todos estos péptidos, como la neurocinina A, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, a nivel de los vasos disminuiría la inflamación y disminuiría la liberación de los péptidos vasodilatadores, y se evitaría la dilatación de los vasos, que, como les decía, era el factor principal del episodio de migraña. También a nivel de
a nivel central, estos receptores 5-HT1B también inhiben la liberación, y si se dan cuenta también inhibiría la cascada de señalización hacia las estructuras superiores que codifican para el dolor. Es el núcleo trigeminal caudal. Ajá. Que es el que lleva la información de dolor hacia el tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces aquí también se inhibiría, a este nivel, se inhibiría la liberación de péptidos que estimularían a este sistema del dolor. Por otro lado, también los receptores 5-HT1B se expresan en el músculo liso de los vasos de las meninges. Y aquí importantemente, si se estimulan estos receptores que están acoplados a una proteína GI, ¿qué respuesta observaríamos si se estimulan los receptores 5-HT1B a nivel del vaso, del músculo liso del vaso? ¿Qué me indica? ¿Qué ocurriría? ¿Qué respuesta tendría en el vaso la estimulación de los receptores 5-HT1B si están acoplados a una proteína GI? Chicos. Pues hay disminución de AMP cíclico, ¿no? Perfecto. ¿Y esto qué traería como consecuencia? Vasoconstricción. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, el uso de los triptanes, además de que disminuye la liberación de neuropéptidos vasodilatadores y neuropéptidos que inducen dolor, estos fármacos también son capaces de inducir vasoconstricción en los vasos de las meninges. Entonces, este es un efecto dual de estos fármacos. Por un lado, disminución de la liberación de los péptidos que inducen la inflamación y la vasodilatación, y por otro lado, directamente pueden inducir vasoconstricción en los vasos de las meninges. Entonces, esto contribuye a la disminución del dolor. ¿Preguntas? No, profesor. Okay. Hay, como ya vimos, un amplio número de fármacos de esta categoría de triptanes, y se pueden administrar por diferentes vías. La vía más común es la vía oral, pero también hay de esta categoría fármacos que se pueden administrar por vía subcutánea o por vía intranasal. Si se dan cuenta, el sumatriptan es el fármaco que puede administrarse por las tres vías: por vía oral, por vía subcutánea, por vía intranasal. Las dosis que se utilizan estos fármacos pues es diferente. Cada uno tiene una potencia, una afinidad diferente hacia el receptor. Entonces, entre mayor afinidad, menos dosis. Miren, por ejemplo, el naratriptán, la dosis que se utiliza por vía oral para el tratamiento de las crisis migrañosas, de 2.5 miligramos. Bueno, no solo es por la dosis, no solo se debe a la afinidad por los receptores, también se debe a su biodisponibilidad. Ajá. De todos estos, el menos biodisponible es el sumatriptán, precisamente por eso se tiene que dar una dosis alta, y en este caso no tanto por la cuestión de afinidad. Solo el 30-33% de una dosis es biodisponible en el caso del sumatriptán, o sea, es muy poco biodisponible. De hecho, por eso se desarrollaron el resto de los triptanes. Sí. Bueno. Sí tienen el sumatriptán tiene una baja disponibilidad oral, y pues el desarrollo de los demás triptanes para abatir esta
esta supuesta baja biodisponibilidad. Y bueno, como observamos, el sonitriptán, además de tener una vía de administración oral, también se puede administrar por vía intranasal. Entonces, la recomendación es utilizarlos una vez iniciada la crisis migrañosa, antes de que se cumpla la hora o las 2 horas de que se inició la crisis migrañosa, para que pueda tener un efecto antimigrañoso. Cuando se deja avanzar la crisis migrañosa y esta supera las 2 horas de iniciada, entre más tiempo haya pasado del inicio de la crisis, es más difícil que estos fármacos puedan eliminar los factores que la están induciendo. Entonces es recomendable siempre consumirlos al inicio de la crisis. Entre más se dilaten en consumir el fármaco, es menos probable que pueda tener el efecto abortivo de la crisis migrañosa. Aquí está lo que le decía el doctor. El sumatriptán era que presentaba una baja disponibilidad oral y por eso se desarrollaron los demás triptanes. Si no se administran adecuadamente, como les indiqué, si se abusa del consumo de estos fármacos, pueden incrementar las recurrencias de las cefaleas y llevar al paciente de padecer migraña episódica a migraña crónica. Estos fármacos, los triptanes, están contraindicados en pacientes con enfermedad coronaria. Esta razón es porque en los vasos coronarios se expresan los receptores 5HT, 1B y 1D. Y como vimos, estos fármacos son selectivos tienen afinidad y pueden reconocer a estos receptores, no solamente las meninges cerebrales, que es donde nos interesa que tengan el efecto farmacológico, también lo pueden hacer a nivel de las coronarias, y entonces pueden inducir un espasmo coronario y entonces puede llevar al sujeto a un infarto agudo del miocardio. Entonces no se recomienda el uso de estos fármacos para el tratamiento de la migraña, porque pueden inducir espasmos coronarios y pues con ello infarto a miocardio, y pueden ser letales. Disculpe, ¿puede repetir otra vez los tipos de receptores si se expresaban? Sí, miren, aquí en la diapositiva de las duras los triptanes son agonistas de los receptores 5HT1B principalmente, pero también reconocen a los 1D y a los 1CF en menor proporción. Tienen mayor afinidad por los 5HT1B. Estos son los que se expresan en el trigémino, pero también se expresan en los vasos coronarios, el 1B y el 1D. ¿Sale? Gracias. Entonces no se recomienda administrarlos en sujetos con enfermedad coronaria porque pueden inducir vasoespasmos coronarios y infartos al miocardio. Otro grupo de fármacos que se llega a utilizar cuando los pacientes no responden a los triptanes, y bueno, de hecho fue uno de los primeros fármacos utilizados para el tratamiento de la migraña, son la ergotamina. Fue la primera. ¿Perdón, doctor? Fue la primera y sí. Se considera que fue el inicio de la farmacología moderna para el tratamiento de la migraña. Sí. El problema con la ergotamina es que este fármaco tiene afinidad por otro tipo de receptores, además de los 5HT1B y 1D,
que son los que nos interesan, que están relacionados con el alivio del dolor migrañoso. Además de esto, la ergotamina también reconoce receptores dopaminérgicos que puede inducir náuseas y vómito, y también puede reconocer receptores alfa 1 y alfa 2, y la estimulación de los receptores alfa 1, como ya lo revisamos en capítulos anteriores, puede inducir vasoconstricción, y esto pues le da un perfil de efectos adversos muy superior al de los triptanes para el tratamiento de la migraña. Entonces se llega a utilizar cuando no responden los pacientes a los triptanes, pero hay que tener precaución porque pueden inducir taquicardia, vasoespasmo coronario, agregación plaquetaria, broncoconstricción, náuseas, vómito, y entonces sí se sigue utilizando en la actualidad, pero pues hay que tener cuidado con él por este perfil de efectos adversos que tiene, por su amplio reconocimiento de otros receptores además de los 5-HT1D. Es muy barata y también además, por eso se utiliza. A comparación de los triptanes, sí es muy barata. Profe, Sí. ¿Este fármaco se administra solo o en combinación con otras? Se puede administrar solo, y hay ocasiones que lo combinan o que lo pueden encontrar combinado con otros fármacos. Bueno, Sí, la combinación más frecuente es con cafeína. Ajá, con cafeína. Se conoce como café ergot. ¿Y ese por qué la cafeína cómo es que ayuda? La cafeína, donde quiera que la encuentren junto con otro fármaco, la idea, el objetivo es que parece favorecer la absorción de los fármacos. O sea, no tiene un efecto farmacodinámico, sino que la ayuda es porque mejora las propiedades farmacocinéticas, en particular la absorción. Teóricamente induce vasodilatación en el tracto gastrointestinal, y el mayor flujo sanguíneo en el tracto hace que la absorción sea mayor. Por eso hay café ergot, por eso hay cafeaspirina y otros medicamentos que también se han acompañado, que se acompañan con cafeína. Sí, de hecho lo van a encontrar, la presentación, como dice el doctor, es con cafeína, la combinación de la ergotamina. Pero recuerden que uno de los factores gatillos que puede inducir las crisis migrañosas es precisamente el consumo de cafeína. Sí, eso es muy importante. Entonces, pues hay que considerar el costo-beneficio de utilizar este fármaco que tiene combinado cafeína. No se los especifiqué, pero los factores gatillos no son los mismos para cada paciente. O sea, cada paciente puede tener diferentes factores que desencadenen las crisis migrañosas. Y por lo menos a los que les induce migraña y consumo de café, pues no podrían consumir este combinado de ergotamina con cafeína, porque entonces empeoraría su crisis. La otra cuestión importante con la ergotamina es que, como pueden ver, entre los efectos adversos importantes están las náuseas y el vómito. Recuerden que la náusea y vómito también es uno de los signos de la migraña, así que eso puede originar confusión en el paciente. Bueno, como les mencioné cuando vimos la etiología de la migraña, esta dilatación induce la estimulación del trigémino, y el trigémino induce la liberación de prostaglandinas, y pues las prostaglandinas activan los procesos inflamatorios y el dolor.
Entonces, en el caso de algunos pacientes con migraña leve, se recomienda el uso de AINES. Los AINES más recomendados para el tratamiento de la migraña son los derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno y el naproxeno. Aunque también se recomienda la utilización del ketorolaco y el acetaminofén. En general, los AINES no son efectivos en crisis migrañosas severas. Por lo general solamente pueden ayudar a los pacientes que tienen crisis migrañosas leves. Entonces se utilizan estos AINES, pero no se recomienda para crisis de migrañas severas. Las dosis varía según el AINE que se utiliza. Por ejemplo, la aspirina puede ayudar a estos pacientes, pero miren la dosis que debe de consumir: de 650 a 1300 miligramos cada 4 horas. El ibuprofeno, el naproxeno y el paracetamol son los fármacos y las dosis que se pueden utilizar para el tratamiento de los ataques migrañosos. Este grado de evidencia se refiere a los estudios clínicos donde se comprueba la eficacia clínica contra placebo de estos fármacos, de los AINES. El grado 1 implica que hay una amplia evidencia clínica del uso de este fármaco, y conforme va aumentando el número, indica menores estudios clínicos que indiquen su eficacia para el tratamiento de la migraña. Entonces, que en general los AINES sí se utilizan, pero solamente, como les menciono, en crisis migrañosas leves. Lo van a revisar ampliamente más adelante, pero los AINES producen, entre varios efectos adversos, uno de los más importantes: induce úlceras gastrointestinales. Entonces, pues hay que tener cuidado con el uso de estos fármacos, con el uso crónico de los fármacos. Y el grupo nuevo de fármacos para el tratamiento de la migraña son los titanes. Estos fármacos apenas se aprobó el uso por la FDA para el tratamiento de la migraña en el 2019. Las miditanes, el aprobado por la FDA, pero hay en estudio otros dos. Este es uno de ellos, el LY 334370. Y estos fármacos tienen una ventaja sobre los triptanes, y esto es que son agonistas selectivos para el receptor 5-HT1F. Este receptor 5-HT1F también se encuentra en los mismos sitios donde se encuentra el receptor 5-HT1B, que revisamos en diapositivas anteriores. Entonces, en los mismos sitios se expresan estos receptores y pueden producen el mismo efecto que los triptanes, inducen menor liberación de los péptidos vasodilatadores proinflamatorios y que inducen dolor, tanto a nivel presináptico como a nivel de tanto a nivel presináptico, pero también se expresan en los vasos de las meninges, como está aquí en el esquema. La ventaja de estos fármacos con respecto a los triptanes es que este receptor 5-HT1F no se encuentra expresado en los vasos coronarios. Entonces, esta es la alternativa
de fármacos que se pueden utilizar en pacientes con enfermedad coronaria que no pueden utilizar los triptanes porque este receptor 5-HT1F no se encuentra en los vasos coronarios. Entonces no inducen vasoconstricción. Coronaria. ¿Sí me expliqué? Entonces la ventaja de que sean selectivos hacia el receptor 5-HT1F es que estos no se expresan en vasos coronarios y por lo tanto no inducen el vasoespasmo coronario. Y bueno, los fármacos profilácticos aprobados por la FDA, aquí les puse antagonistas del receptor al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pero sí estos también, están clasificados como fármacos abortivos. Los profilácticos aprobados por la FDA son los anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y contra su receptor, y también la toxina botulínica es otro fármaco que ha sido aprobado para el tratamiento de la migraña crónica. Miren, estos fármacos, los gepantes, así se conocen a este grupo, que son antagonistas del receptor al péptido relacionado de gen de la calcitonina. De este grupo de fármacos hay varios más en el mercado, les pongo estos tres: el ubrogepant, olcegepam y talcegepant. Son fármacos de este grupo. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Sí. Como revisamos en las diapositivas anteriores, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina está implicado en la vasodilatación de los vasos de las meninges y también está asociado con la inflamación neurogénica, estimula la desgranulación de los mastocitos, es un facilitador de la neurotransmisión glutamatérgica y induce sensibilización periférica y sensibilización central. Todos estos efectos del péptido, de la estimulación del receptor al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pues se va a ver inhibido por el uso de estos fármacos. El efecto que contribuye de una forma más importante con el efecto antimigrañoso es el que ya no se puede inducir la vasodilatación de los vasos de la meninge. Gracias, profe. Ya. Miren, aquí les presento un estudio donde se evalúa el efecto de uno de estos fármacos, en este caso el MK-097, que es el telcagepant. Este es el telcagepant, el MK-0974, y este es otro del mismo grupo, el olcegepant. Y vean que se compara el efecto con respecto a la liberación del dolor o al alivio del dolor después de 2 horas de su administración, y si lo comparamos con los triptanes, pues tienen una eficacia parecida. Y por ejemplo, en el caso del olcegepant tiene una eficacia igual que el sumatriptan con respecto al placebo. Entonces, por eso estos fármacos ya se consideran como una nueva herramienta para el tratamiento de las crisis migrañosas, una alternativa más a los triptanes, que ya, como vimos, son los fármacos de elección para el tratamiento de las crisis migrañosas. Entonces,
En esta gráfica vemos la comparación del Cajepan con respecto al Olcejepan y a los triptanes con respecto a la capacidad que tienen de mantener al sujeto libre del dolor por más de 24 horas. Igual, las gráficas grises corresponden al experimento con el Cajepan. Y vean que con respecto al Rizatriptan tiene una mayor duración en su efecto, más de 24 horas con respecto a los triptanes. Igual el Olcejepan tiene una mayor eficacia para mantener al paciente libre del dolor por más de 24 horas con respecto al Sumatriptan o a los triptanes. Entonces estos fármacos alivian el dolor por más tiempo con respecto a los triptanes. Y aquí en esta gráfica se compara la eficacia de los fármacos abortivos de los 3 grupos que acabamos de revisar: los triptanes, que son los primeros 3, el Ditan, que sería el grupo de los Ditanes, y el Telcagepant. Entonces, aunque los antagonistas del receptor necesitan dosis mayores, igual que los fármacos titanes con respecto a solmitriptán y naratriptán, con respecto a su capacidad de aliviar el dolor migrañoso, pues tienen un perfil muy parecido entre ellos. Entonces, el uso para el tratamiento de las crisis migrañosas puede ser con cualquiera de estos fármacos. Van a conseguir el alivio del dolor en la misma proporción. La diferencia es las dosis, por supuesto, y el precio. Los de más reciente introducción son más caros que los demás fármacos. El Admindistan y el Telcagepant son fármacos caros porque son de nueva introducción. Y pues pregunten, creo que una tableta de naratriptán o solmitriptán anda costando alrededor de 200 pesos, 2 tabletas, 300 pesos. Entonces estos son más caros que los siguientes. Y una de las preguntas que me hacían al inicio de la presentación era por qué los pobres tenían mayor incidencia de que evolucionara su migraña episódica a la migraña crónica. Pues por esta razón, porque los costos de estos fármacos pues es elevado. Bueno, entonces estos sí ya son fármacos que son utilizados para el tratamiento crónico de la migraña o profilácticos. Y son, aquí tenemos los anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y contra el receptor de este péptido. Los que tienen el asterisco son fármacos que son anticuerpos monoclonales contra el péptido, y el Erenumab es el fármaco que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor. En esta gráfica se muestra cuántos días al mes reducen la migraña los pacientes que consumen o que son administrados con este tipo de anticuerpos. Y bien, con respecto a el Eptinezumab, reduce aproximadamente una media de 8 días de dolores migrañosos al mes. Recuerden que para considerar a la migraña crónica deberían de padecer migraña más de 15 días en un mes. Entonces el Eptinezumab
De esos 15 días, los pacientes que lo consumen refieren que disminuyeron 8 días el número de días que presentan episodios migrañosos. Y bueno, así para fremanezumab, alcenezumab, y miren, en el caso de erenezumab, pues también tiene una disminución en la frecuencia de los días que los pacientes presentan crisis migrañosas. Como son anticuerpos monoclonales, pues reconocen ya sea al péptido o al receptor. En el caso de los primeros 3, como ya les mencioné, pues son anticuerpos contra el péptido. Entonces, al unirse al péptido evitan o reducen la interacción con el receptor, y entonces eso es lo que produce su efecto antimigrañoso. Ya no se producen las respuestas que induce el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, como la vasodilatación y la desgranulación de mastocitos, la inflamación y todos los procesos que media la estimulación del receptor al péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y en el caso del erenumab, este es un anticuerpo que está dirigido contra el receptor. Entonces, ya sea la disminución de la interacción con el receptor por la asociación con el péptido, ya sea bloqueando el receptor, esto reduce la capacidad del péptido relacionado con el gen de la calcitonina para inducir la vasodilatación y pues todos los procesos inflamatorios en los ataques migrañosos. Miren, en este esquema se muestra el cambio en días de migrañas mensuales de los pacientes. Entonces vean que conforme, en el eje de las X está los meses, y el cambio se refiere al número de días que se reducen de crisis migrañosas conforme va avanzando el tiempo. Entonces, la dosis a 70 o a 140 miligramos de el anticuerpo produce una disminución. Miren, a los 3 meses ya el paciente refiere una reducción de hasta 7 días aproximadamente de los días de migrañas durante el mes. Es una reducción muy importante. Entonces, el efecto de estos fármacos es evitar que se produzcan las crisis migrañosas, y miren, lo consiguen adecuadamente. Por lo general, estos fármacos se administran por vía subcutánea. Se deben de repetir las dosis al menos cada 4 semanas. Se deben de estar administrando este fármaco. Y una desventaja con respecto a los fármacos que hemos revisado es que son muy costosos. Hasta donde yo pude leer, la aplicación de cada dosis cuesta alrededor de $100 en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es muy elevado utilizar este tratamiento. Los efectos adversos de los anticuerpos monoclonales, por lo general dolor en el sitio de aplicación, pueden tener reacciones de hipersensibilidad en la zona donde se aplican estos fármacos, pueden producir estreñimiento, prurito, también se refieren náuseas y vómito. Y por lo general las náuseas y el vómito se va disminuyendo conforme van utilizando el tratamiento los pacientes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿A qué se refiere prurito?
Aparecen granos y granitos en la piel. Y por lo general están acompañados de comezón. Es lo más sobresaliente, la comezón. Sí. Cuando se intoxican, cuando comen algo y se les llena de granos la piel y se pone roja y aparte pues, da mucha comezón. Otro fármaco aprobado para tratamiento profiláctico de la migraña es la toxina botulínica. Ya revisamos en su momento el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Evita la exocitosis de la acetilcolina en las fibras musculares y esto produce relajación y pues se utilizaba para el tratamiento cosmético de las arrugas. Se descubrió el uso antimigrañoso porque muchas de las señoras que iban a hacerse sus tratamientos estéticos pues se dieron cuenta que sus episodios de migraña disminuyeron cada que utilizaban el Botox o la toxina para su fin estético. Entonces los médicos que las trataron pues se pusieron a trabajar, a investigar qué estaba pasando y pues descubrieron que efectivamente podría ayudar al tratamiento de la migraña. Y bueno, como les mencioné, ya lo revisamos, la toxina botulínica evita la fusión de las vesículas a la membrana presináptica para la liberación del neurotransmisor. En este caso, en su momento lo revisamos para acetilcolina. Aquí evita la fusión de las vesículas que están cargadas de los péptidos, de los neuropéptidos que están asociados a la inflamación y a la vasodilatación que ocurre en la migraña. Entonces previenen la liberación de glutamato, de péptido relacionado con el gen de la calcitonina y de la sustancia P. Y entonces al utilizarla pues va a prevenir la sensibilización central, la alodinia y va a evitar las crisis migrañosas. La alodinia se refiere a una hipersensibilidad para los estímulos dolorosos. Entonces algo que no causaba dolor ahora lo causa. Por ejemplo, cuando les decía que el dolor de la migraña era pulsátil, entonces cada que late el corazón, ahí se siente el corazón en los vasos cuando tiene un ataque de migraña. Entonces, a ver, una aclaración nada más. Sí, doctor. Alodinia es que un estímulo que usualmente no es doloroso, ahora es doloroso. Si el estímulo es doloroso y se siente más doloroso de lo normal, entonces ahora es hiperalgesia. O sea, hay que distinguir entre alodinia y hiperalgesia. Pues entonces la toxina botulínica evita la exocitosis de los péptidos implicados en la inflamación y la vasodilatación de los vasos de las meninges. Se administra dependiendo de la intensidad y de la cronicidad de las crisis migrañosas. Pero bueno, se recomienda la inyección de la toxina en diferentes áreas de la cabeza. Y entonces, dependiendo de cada paciente, pues la administración puede ser en la parte frontal, en la parte occipital, en la parte temporal, dependiendo de la intensidad. Hasta incluso se puede administrar en la parte del cuello. Y bueno, la dosis también es variable dependiendo de la intensidad y el número de crisis que tengan las pacientes o los pacientes por mes.
Entonces va a depender de todos estos factores, dónde se inyecta y qué cantidad se inyecta. Los efectos adversos de utilizar la toxina botulínica es que pueden inducir dolor de cuello, y pueden producir dolor en el sitio de aplicación y pues también pueden producir debilidad muscular. Y otros fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento profiláctico de la migraña, pero que no están aprobados para este fin por la FDA, son todos los que les presento en este cuadro. Vean, bloqueadores de canales de calcio, como la flunaricina, el propranolol, un antagonista de los receptores beta, no selectivo, antidepresivos tricíclicos como la triptilina y antipilépticos que revisamos en temas pasados como el valproato de sodio y el topiramato. Entonces, el uso de estos fármacos para tratar crisis migrañosas no está aprobado por la FDA, pero se ha tenido evidencia de que pueden ayudar a los pacientes a disminuir el número de crisis por mes. No vamos a andar en estos fármacos. Sí les voy a pedir, para fin de evaluación continua del tema, que ustedes investiguen cuál sería la razón por la que pudieran servir para un tratamiento de las crisis migrañosas estos fármacos. Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, pues ustedes podrían entender por qué podrían ser útiles para el tratamiento de la migraña. Entonces, por favor, va a ser una actividad que van a hacer. Van a buscar por qué estos fármacos pueden ayudar, pueden contribuir al alivio de las crisis migrañosas o para el tratamiento de la migraña crónica. Les voy a dejar en el Classroom la tarea para que ahí la suban. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Faltaron como profilácticos los bloqueadores de los receptores 5-HT7, la metisergida, la ciproctadina, el tisotifeno, que son profilácticos y son bloqueadores de los receptores 5-HT7. Bueno. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, sería todo por mi parte.